Amén. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. El Señor nos ha traído hoy, amén. Nos ha traído otra vez a su casa. Dice la palabra de Dios que yo me alegré con los que me decían, amén. A la casa del Señor iremos. Y esta es la reunión de los santos. Este es el lugar donde Dios nos ha permitido congregarnos como iglesia. Le doy gracias al Señor también por esta mañana, por este momento especial que vamos a tener con la palabra. Estamos en estos últimos meses como iglesia estudiando el Evangelio de Marcos y yo creo que hemos sido edificados, hemos sido alimentados por la palabra del Señor y que Dios envía su palabra con un propósito especial de transformación y de renovación para la vida de todo aquel que la escucha. Porque la opción, yo una vez le compartía a un niño y le decía, la Biblia dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. O sea, la oportunidad es para cualquiera, hermano. Y aquí los que están aquí, de pronto hay personas que son nuevas, que tienen menos tiempo en la iglesia, tienen menos tiempo en los caminos del Señor, están comenzando, e incluso gente que ha llegado por primera vez, gente que incluso ha podido venir sin saber por qué está aquí. La Biblia dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, será un hombre diferente, un hombre sabio, un hombre con una vida edificada y firme sobre la roca. Nuestra oración como siervos de Dios es que esta palabra también sea hoy escuchada y sea también una oportunidad de cambio para tu vida. Y quiero que pienses esto, amada iglesia, que esta palabra de hoy sea una oportunidad de cambio y transformación para tu vida. Vamos a orar. Yo quiero pedirte que ores ahí en tu puesto, en el lugar donde estás, y le digas al Señor, Señor, aquí estoy dispuesta a oír tu palabra. Padre celestial, te damos las gracias, Dios. Gracias por esta mañana tan linda, por este día especial, por esta oportunidad que nos das de estar aquí como iglesia, Señor. Gracias por la comunión de tu Espíritu Santo. Gracias por los siervos y siervas, por la cristiandad que tú has levantado a través del Evangelio, Señor. Gracias, porque de todas las naciones, de todos los lugares, de todos los extremos, has atraído a personas por el Evangelio, Señor. Y los has traído con el propósito eterno de que seamos hijos tuyos, luminares en este mundo. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos vas a dar de escucharte otra vez más. Pido en el nombre de Jesús que mi corazón esté preparado, esté abierto para guardar tu palabra y obedecerla. Y pido también que este sea el sentir y el querer hacer de la iglesia, de mis amados hermanos y hermanas que nos visitan, o mis amados hermanos y hermanas que hacen parte de esta congregación. Gracias, dejamos este tiempo en tus manos. Pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mi vida y que pueda hablar como deba hablar, Señor amado. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a entrar al capítulo 7 de Marcos. Estamos estudiando, ya hemos podido avanzar en el capítulo 6, lo terminó el pastor Luis Fernando la semana anterior. Vamos a entrar hoy al capítulo 7. Y quiero decirte que este capítulo 7 es un capítulo especial en el libro de Marcos. Primero porque en el capítulo 7 ya está terminando Jesús el tiempo del ministerio público en Galilea. Ya se estaba acercando, aproximadamente estaba Jesús a un año de morir en la cruz en Jerusalén. Y uno mira el capítulo 7 como que esta parte que vamos a estudiar en esta mañana, este sermón, esta confrontación de Jesús con los religiosos de la época, tal vez sea la última cosa que Jesús dijo en Galilea. Y vemos a Jesús precisamente despidiéndose ahí de Galilea, porque después lo vamos a ver recorrer otras provincias cercanas como Decápolis, y después vamos a mirar a partir del capítulo 8 que Jesús afirma sus pies
para ir camino a Jerusalén a morir en la cruz. O sea que este capítulo 7 y esta parte que vamos a estudiar hoy era importante. Después del Señor hacer tantas señales, después de tener tanta fama, inclusive después de haber tenido tantos encuentros controversiales con los fariseos, ¿qué más podía tener o pasar ahí en Galilea? Y vamos a mirar este texto. Yo quiero invitarte que leas conmigo el capítulo 7, versículo 1 al 23 del Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo y los que no tengan Biblia ahí en su mano puedan mirar los monitores. Ahí estará también el texto bíblico para que usted lo tenga pendiente y observe cada detalle de esta palabra que Dios nos va a dar en esta mañana. Dice así el texto: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Yo le he titulado a este pasaje, hermanos, y si usted va a tomar apunte, quiero que esté pendiente también de algunas cosas, pero más que todo de las ideas principales de este pasaje, hermano. Yo le he titulado a este pasaje la condición moral del ser humano, porque es que este tema de la condición del ser humano, de cómo somos, de si somos buenos o malos, este ha sido un tema
una preocupación y yo creo que una gran necesidad del hombre. Por ahí estaba recordando cuando daba clases de filosofía, yo a veces leía mucho en esa época, en grado 10, y recordaba lo que decía uno de los filósofos antes del Renacimiento, decía Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Esa frase marcó mucho, incluso sigue marcando hoy el estilo de vida de la sociedad. Sí, porque yo no soy malo, o sea, lo de fuera es lo que me está haciendo, o sea, hay una sociedad que es la que me está corrompiendo. Pero quiero hacer una pregunta, hermano. Usted que es cristiano y que es hijo de Dios, ¿es esto la verdad bíblica? O sea, ¿es esto lo que la Biblia dice del ser humano? ¿Cuál es la condición moral del hombre ante Dios? Y no solamente ha sido este tema una cuestión de filosofía. Yo creo que ha sido el tema principal de la religión. Por eso existe la religión. Porque la religión es el intento humano de acercarse a Dios. O sea, ¿cómo hago para que Dios me acepte? O sea, ¿qué tengo que hacer para que Dios me acepte? Porque el hombre siempre ha querido tener el control, hermano. Nosotros queremos tener el control de todo, aún de lo que hacemos bueno o malo. ¿Y por qué traigo esta ilustración y lo pongo de pronto a nivel de lo que nosotros vemos? Incluso aquí hay muchos padres de familia. O sea, ¿qué le estamos enseñando a los niños sobre esto? Porque ellos van al colegio. Y yo pienso que esa excusa de creer que el hombre en sí es bueno y que solamente él puede o él produce, ese es el engaño más grande. Y Jesús estaba precisamente en este pasaje tratando de mirar la gran verdad bíblica por encima de la cuestión que el hombre ha tratado de responder de diferentes maneras, hermano. Y por eso quiero que nos detengamos en este pasaje, porque hay tres cosas especiales en este pasaje. Tres aspectos, yo los he dividido en tres partes. Y la primera parte está del versículo 1 al 5, le he llamado ceremonia. Ceremonia, sí, vamos a mirar ahorita por qué es una ceremonia. Pero también veo en este pasaje, yo sé que usted también, como buen lector, lo está observando, del versículo 6, uno puede mirar en este pasaje al versículo 13 otra cosa, en este tema de la condición moral del hombre: hipocresía. Hipocresía. Y la otra parte, la gran idea que está poniendo el pasaje y que está tratando de dar al auditorio es creo que la parte más importante, la verdad de la condición humana. ¿Qué dice el creador de la condición humana? ¿Cómo se resuelve el problema de la condición moral del ser humano? Y yo miro también en este pasaje y quiero que usted sea un observador del pasaje. Y yo decía, el Señor aquí tiene tres auditorios. El primer auditorio se le acercó para hacerle una pregunta. Era la sexta vez que este grupo de fariseos no vinieron hoy solos. En este pasaje aparece un grupito de escribas. En pocas palabras, vinieron los pesos pesados de Jerusalén. Y ya Jesús estaba en Cafarnaúm. Uno compara este texto y el pastor Luis Fernando armonizaba el texto de Marcos 6 con Juan 6, porque es paralelo. La alimentación de los 5,000 y toda la disertación que Jesús hace después que hace ese milagro, estuvo ahí, fue en Galilea. Fue después que Jesús regresa. Y después Jesús tiene que salir otra vez y después regresa. Es en Galilea. Y uno lee aquí este pasaje, y cuando yo miraba ya en este pasaje, en uno de los versículos ya al final, cuando él está solo, porque es el otro auditorio que Jesús tiene aquí, los discípulos enseñándoles en la casa que Jesús posiblemente tenía como lugar de morada en Cafarnaúm, porque Jesús su ministerio en Galilea lo puso
como sede central en Cafarnaúm, y ahí estaba una casa. No sabemos, no vamos a discutir ni vamos a ir más allá porque no es lo que de pronto compete en este momento del estudio bíblico, pensar, no, que si esa era la casa de Pedro, porque es que Marcos, que en la suegra de Pedro, en el capítulo 1, Jesús, ¿cómo que estaba? Yo pienso que el Señor Jesús es tan prudente que Él no va a meterle a la suegra de Pedro 12 personas, aparte de Pedro, ¿verdad? Los 11 que estaban ahí llamados, que eran los que estaban con Él viviendo. Más Jesús, el Señor Jesús es un caballero. Y bueno, hay otros dicen, no, de pronto el Señor alquiló, se la prestaron, no es tema. El problema es que había otro auditorio al cual Jesús le dice esta verdad. Pero también vemos el auditorio principal, la multitud, porque como en Galilea Jesús estaba haciendo tantas cosas extraordinarias, era normal, el pastor nos decía el domingo pasado, esta multitud después del gran milagro de los panes, siguieron viniendo tras de Jesús, para ver qué era lo que venía hoy. Y el Señor a esa multitud, despidiéndose creo que de ella, porque diciendo, creo que no me vas a ver más sino en la cruz, le estaba también haciendo ver la importancia de esta verdad que la palabra nos está revelando en esta mañana, la condición moral del ser humano. El versículo 1 al 5 muestra esta parte de cómo los fariseos, cómo estos religiosos pensaban que la condición moral del ser humano se puede solucionar o puede tener una certeza, una seguridad, o puede tener el ser humano pureza a través de las ceremonias. Y yo quiero de pronto usted, siendo un lector de esta palabra, porque Marcos, hay un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, que es Mateo 15, ahí Mateo también usa 20 versículos para poder reseñar esta parte que ocurrió ahí en la confrontación que Jesús tuvo con los fariseos y los escribas, sino que Mateo usa una parte. Y sobre todo que no se detalla Mateo en decir cuáles eran los lavamientos, porque los lectores de Mateo netamente eran cristianos judíos. Pero Marcos, que escribe a una población cristiana de cualquier lugar, una población gentil, especialmente la gente de Roma, Marcos por eso hace explicaciones de cómo eran los lavamientos. Y no sé si usted siente lo mismo que siento yo. Oye, pero qué cosa, ¿no? Pero qué cosa, yo decía, qué cosa tan ridícula. Pero es que así somos, cuando pretendemos tomar control de cosas que solamente Dios puede tener el control, hermano. Así caemos, hermano. Y yo hacía un paralelo hoy con mi vida cristiana, inclusive con lo que somos como iglesia. Y le decía, Señor, abre mis ojos, porque de pronto usted está diciendo, no, ya hoy, gracias a Dios, por lo menos esta religiosidad, hay muchas cosas incluso que podrían ser ceremonias y no adoración a Dios. Y vemos aquí en estos primeros versículos, con esta parte de las ceremonias, que esta comisión se acerca a Jesús con una intención. Ya uno mira en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, que ya había una intención perversa de matar a Jesús. Ellos se habían propuesto matar a Jesús. O sea que esto de acercarse a Jesús no era una cuestión de que quiero conocer a este Señor, quiero mirar, quiero que mi vida cambie. No, era una cuestión de confrontación. Estaban abiertamente oponiéndose a Jesús y estaban buscando cualquier momento o que Jesús diera la papaya para meterle el pie. Poder colocarle una talanquera al ministerio del Señor. Por eso ellos llegan y de pronto estos fariseos, que hay unos que discuten, bueno, deben de ser los mismos fariseos de Galilea, de Cafarnaúm, no podían con Jesús porque Jesús les dio palo en los capítulos anteriores de Marcos, siempre salían con el rabo entre las piernas. Ahora están aquí y trajeron a una comisión de Jerusalén y nada más que los escribas, los doctores de la ley, porque aquí sí iba a caer, porque ellos no estaban dispuestos a aceptar lo que Dios decía. Y vemos aquí en esta parte de la ceremonia, cuando uno ve el versículo 1, que ellos se juntan con un propósito, y parece ser, versículo 2, que aprovecharon el ver a los discípulos de Jesús comer pan. O sea que ellos estaban hasta infiltrados. Yo me imagino que estaban infiltrados, hasta habrán comido pan, dice Señor, hasta esos sinvergüenzas, te seguro que comieron estaban entre los 5,000 que comieron pan, hermano. Porque ahí fue, me imagino, donde tuvieron que ver, ya ellos habían visto algo, y sobre todo que los discípulos eran judíos, ¿verdad? O sea, comieron pan, pero ellos estaban
viendo y de pronto pretender que 5,000 personas se laven las manos y donde está el agua y todo lo que Jesús quería hacer con esa multitud. Pero quiero que usted entienda, amada iglesia, el problema aquí no es que lavarse las manos sea porque, ajá, hermana Diana, y hoy nosotros, que mira, que hasta la propaganda, que, hermano, lavarse las manos es algo higiénico. Eso es bueno, higiénicamente. Sí, que jabón antibacterial, sí, porque los virus, pero afecta nada más la parte física tuya. Y los médicos que están aquí podrán de pronto darme la razón. O sea, puede traer enfermedades por los virus, las bacterias que están abundando alrededor, en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, pero estos habían convertido este proceso en una ceremonia. Y yo quiero contar un poquito la historia de por qué ellos como judíos, que eran doctores de la ley, habían caído tan bajo en la interpretación de la palabra. Porque uno leyendo esto no puede más que decir, qué bajo cayeron en la interpretación de la ley de Dios. Y uno mira en la Biblia que este resurgir de Israel, de tomar la ley, de escudriñar la ley, de estudiarla, surge en la etapa post-exílica. O sea, después que ellos vienen del exilio de Babilonia, que fue el castigo que Dios les mandó por ellos descuidar la ley, descuidar, obedecer los mandamientos del Señor. Dice que hubo un tiempo, un periodo, uno lee el libro de Nehemías y el libro de Esdras en el Antiguo Testamento, hubo un tiempo de resurgir espiritual del pueblo de Israel. Y más que todo, las acciones de escribas, de líderes como Esdras, llenos del Señor, que no solamente estudiaban la palabra, sino que también la aplicaban a su vida. Estas acciones de estos escribas y de estos líderes de ese momento trajo un resurgir del estudiar bíblico que en ese momento era el Antiguo Testamento, la ley y los escritos. Y comenzaron a hacerse escuelas y hubo escuelas de estudio. Pero estas escuelas, con el ánimo, el buen deseo, la buena intención de que todo el pueblo estuviera guardando la escritura, comenzaron a hacer interpretaciones. Y comenzaron a escribir y a codificar. Es como si nosotros ahora, en el deseo que tenemos, los que predicamos la palabra, comenzamos a escribir y a tener el texto. Y eso lo tenemos, hay libros, hermano, eso hay libros escritos, está bien, libros de complemento bíblico, amén, eso está bien. Eso en esa época, unos 400 años atrás, estaba dándose ahí en el pueblo judío. Había una necesidad, entonces la necesidad se estaba llenando, listo, vamos a explicar la ley, pero siempre hay un pero en las buenas intenciones humanas. Estas interpretaciones a lo largo del tiempo que se transmitían por repetición, eran unas tradiciones orales netamente. Estas buenas intenciones de estudiar la Biblia comenzaron a añadírsele algunas tradiciones. ¿Cómo podemos aplicar esto de los lavamientos que hay en Levítico? Y yo leía, pero como que se les faltó entender que en Levítico solamente los lavamientos son mandados a los sacerdotes. Y que en el libro de Hebreos hoy el Espíritu Santo muestra que eso era sombra del proceso de Jesucristo al limpiar el corazón del hombre. Pero entonces comenzaron a añadir, sí, listo, porque es que los lavamientos, entonces vamos a poner, y comenzaron a colocar una cantidad de cosas y de ceremonias, lo cual se volvió una carga insoportable para los judíos. Pero no solamente se volvió una carga insoportable para el pueblo en las sinagogas que asistían a oír y a analizar la ley de Dios, sino que se volvió una forma hipócrita y aparente de pensar que estoy cerca de Dios. Poco a poco, con el transcurrir del tiempo, eso se volvió una ceremonia que ellos consideraban tan necesaria para poder agradar a Dios. Y en este legalismo ceremonial, cualquiera que no cumpliera esto era totalmente desechado. Y mi pregunta es, si a usted le dicen, hermano, que usted se tiene nada más que hacer esto y con eso ya usted tiene la condición de ser salvo y puro, yo creo que todo el mundo correría eso.
El hombre siempre quiere tener el control, hermano. Y que le digan a uno que esto es fácil, porque no es tan fácil obedecer al Señor, hermano. No es tan fácil. Yo creo y me atrevo a decir, y lo vamos a mirar después con el texto, no podemos obedecer al Señor por nosotros mismos. No es una acción humana que pueda salir por la naturaleza humana. Se requiere de la ayuda de Dios. Y estas tradiciones a lo largo de los años, ¿qué hizo? Que el pueblo estuviera aferrado. Uno lee aquí en Marcos que ellos estaban aferrados de tal manera que se volvió esto una ceremonia, un pensamiento en el cual ellos, versículo 4 dice, al volver, si no se lavan, al volver de cualquier lugar, en este caso de la plaza, de lugares públicos, si ellos no se lavan, no comían. Hubo un rabino que llegó a decir que si no te lavabas las manos, y yo decía, bueno, cualquier parecido con algunas cuestiones farsantes que yo he escuchado en esta época, puede ser, no sé, usted me va a decir si está de acuerdo conmigo o no. Hubo un rabino en aquellas épocas que llegó a decir, a explicar esto del lavamiento de las manos, es que lo que pasa es que cuando dormimos, un demonio llamado Chiva se apodera del cuerpo del hombre, pero principalmente se asienta en las manos, un demonio llamado Chiva. Y ese demonio llamado Chiva, si la persona no hace estos ritos de lavarse, entonces va a dar lugar a que ese demonio entre y haga que la persona tenga acciones malas y esté en contra de la ley de Dios. Yo no sé, hermano, pero yo a veces he escuchado cuestiones así bárbaras en esta época. De pronto no con nombre de demonios como Chiva, pero sí con otras cuestiones semejantes, hermano. Y esto de los lavamientos se volvió un estilo de vida. La ceremonia, el rito religioso se volvió en el regulador del carácter moral de los judíos de esa época. O sea, yo puedo estar limpio en mi corazón, en mi condición ante Dios, si yo practico y hago esto. Y para muchos les era fácil. Y yo estoy seguro que conociendo lo perverso que es el ser humano, que muchos de pronto hasta aparentaban lavarse, ni siquiera lavaban, eran puro metemono. Se volvió eso una recocha, hermano. Porque nosotros somos así, hermano. ¿O no? Diga en Colombia que somos expertos, es el país que tiene más leyes. El país que puede tener más leyes en América Latina. El Congreso de aquí legisla cualquier ley. Aquí tenemos unas regulaciones que usted ni se imagina, hermano. Pero tenemos también una frase que por ahí hasta la hemos pensado. Ojalá que los cristianos no. Echa la ley, echa la trampa, hermano. Ya salió el decreto, ya mañana vamos a ver cómo nos las arreglamos por ahí. Pero mi pregunta es, amada iglesia, echa la ley de Dios, dada la ley de Dios. No cabe la trampa humana, porque Dios conoce todo, hermano. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Estoy seguro que estos fariseos, algunos de esas personas, ni siquiera a veces llegaban, pero como nadie los veía, nadie los ve, de pronto llegaron y aparentaban, no, yo sí me la ve. Generalmente los fariseos, dice la Biblia en Mateo capítulo 23, cuando Jesús les dice, hipócritas, ustedes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Yo les digo que ya tienen una recompensa, que los hombres lo vean. Yo me imagino que ellos ni siquiera dentro de su casa, del cuarto para adentro, no se lavaban las manos tampoco. Ellos no son pendejos para estar usando tanta ceremonia cansona. Pero aparentaban. Y esa apariencia les llevaba incluso a ser crueles y a ser jueces implacables de los demás, hermano. Porque es que el que quiere aparentar lo que no es un juez implacable, hermano. Si no, lea las redes sociales. ¡Cuánta indignación! Cuando por ahí nos mandan una fotico de alguno. No, porque es que esa persona, ¿y tú qué? Jesucristo dijo, el problema es que tú miras la viga. Tú miras la paja y no miras la viga.
que tienes dentro de ti. Hoy las redes sociales se han convertido en una forma de ser jueces implacables. Hoy nos indignamos por todo, pero no de la perversidad que hay dentro de nuestro corazón. Porque nadie nos ve, hermanos. Porque eso lo puedo controlar. Yo puedo aparentar eso. Yo puedo vivir de la fama, de que soy un ecologista, de que soy un defensor de los animales, de que protejo a los niños de la calle. Eso lo podemos hacer públicamente, hermano. Pero cuando nadie nos ve, ¿quiénes somos? Esa era la condición moral de ese entonces. Y Jesucristo, ellos le hacen una pregunta a Jesús. El Señor los escuchó. Ellos llegaron y le dicen a Jesús en el versículo 5, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué tú permites que tus discípulos no anden conforme a la tradición de los ancianos? Uno se da cuenta aquí que la pregunta incluso es cauciosa. No hay una pregunta porque es que sale de su corazón perverso. Ni siquiera les interesaba preguntar, ¿por qué la gente no cumple la ley de Dios? Porque ya Dios estaba desaparecido de ellos. Ellos estaban encerrados y ensimismados en sí mismos. Estaban centrados en ellos mismos. Porque cuando Dios no está al control de la vida de un hombre, esto es lo que ocurre, hermano. Esto es lo que pasa. Ellos mismos se destapan ante Jesús. ¿Por qué no andan? O sea, ¿cuál es la razón por la cual estos judíos y tú tampoco respetas la religión o la tradición de los ancianos? Si no, y enseguida lanzan el juicio. Están comiendo con manos inmundas. Son impuros. Son personas inmundas. Y vemos ahí esta intención perversa de los fariseos y escribas de ese momento. Y yo miraba esta parte, porque hermano, usted lee, y no lo voy a traer con mucho énfasis, porque quiero enfatizarme en la verdad de la condición moral del hombre, que este proceso de lavarse, decía, caramba, pero esto es algo tremendo. El lavamiento tenía hasta unos pasos. Pon las manos así, el agüita tiene que ser así, después el puñito. Incluso hubo problemas de algunos, y uno puede incluso leerla en otras traducciones, la Nueva Versión Internacional, la traducción actual, la Biblia de las Américas. Uno dice, ¿por qué? Hay una que dice en puño, porque es que tenía hasta que tener la mano empuñada. El puño de una tenía que ser lavado por la otra mano. Si no, ay, si yo no me la lavaba así, sino que metía la mano directa. No era puro. No era puro. Porque es que ellos habían creado un sistema perverso que podían controlar. Y eso es lo que busca la religión. La religión busca domesticar a Dios, hermano. La religión busca domesticar a Dios. Te hago y tú me tienes que dar. Pero lo que menos le interesa es que Dios tome el control de la vida. Ese es el gran dilema de la ceremonia religiosa. O sea, y nosotros como iglesia tenemos que analizar, hermano. Porque a veces yo miraba, Señor, ¿para qué hago 40 días de ayuno? ¿Para lograr que me des un milagro? ¿O porque quiero obedecer tu palabra que dice buscar primeramente el reino de Dios? Aunque me des o me quites. Porque hay gente que se va a convertir esto en una tradición, hermano. Y si no hago los 40, entonces critican al que no ayuna, hermanos. La iglesia también puede caer en este sistema perverso de pretender domesticar a Dios. Y el apóstol Pablo lo decía en Colosenses, no toques, se han inventado, porque ya después, cuando ya la iglesia estaba, unos años después, ya Jesús estaba en el cielo, ya la iglesia había sido levantada en muchos lugares, puntualmente le dice a la iglesia de Colosa, ese cuento de que no toques, no manejes, no uses esto, eso no tiene valor contra los apetitos de la carne. Eso no nos hace aceptos ante Dios, hermano. Pero algunos lo han puesto como una carga. Incluso en su legalismo han pretendido criticar porque este no se viste como yo o no se peina como yo. Y lo hemos lanzado incluso hasta el infierno, hermano.
Yo recuerdo y oraba al Señor siempre porque, bueno, mi mamá en ese momento me ayudó mucho cuando estaba en la universidad. Había una persona, o sea, éramos varios ahí estudiando matemáticas. O sea, nomás habían 2 cristianos, esa persona y yo. Pero esa persona tenía sus cuestiones. Incluso una vez le dijo a los compañeros, no, es que Diana no es tan cristiana porque ella viene en jean aquí a la universidad. Ya me descalificó porque yo iba en jean. Menos mal que el Señor Jesucristo no me ha descalificado. Y una vez me dice, Diana, el Señor, como tirándome la puya, pero no se atrevía a decírmela directamente, porque yo siempre que me hablaba, le hablaba con la palabra. Humildemente le hablaba. Y una vez me tiró una puya, ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño. ¿Y de cuál sueño? Estuvo un sueño en el cual vi, el Señor me mostró, me llevó al infierno. Yo pensé que el Señor te llevaba al cielo, porque la Biblia dice que Él nos va a llevar al cielo. El infierno es para otro, ¿verdad? El Señor me llevó al infierno, pero fue para mostrarme la condición de muchos cristianos, de cristianos hoy. Yo decía, bueno, si es puya que pase. Y me mostró que había muchas mujeres en el infierno porque usaban aritos. Yo tenía en ese momento mis aritos, siempre usaba aritos, hermano. Y yo, pero no tan valía, hermano, porque yo sabía la verdad del evangelio. Y yo sé en quién he creído, hermanos. Hemos puesto muchas cuestiones y muchos legalismos a la gracia salvadora del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando recibió a estos que supuestamente estaban ahí entre la multitud, pero que tenían una intención de ser perseguidores de Jesús, el Señor entonces ahora se les va a dirigir para desnudar su condición. Y es la primera vez que Jesús, si antes no lo hizo, porque esta fue la 6ª confrontación aquí, mostrada en el libro de Marcos, hermano. Esta es la 6ª confrontación con los fariseos y los escribas. Las otras van a tener lugar en Jerusalén y después vendrá la cruz. Y en esta 6ª confrontación ellos se atreven y le dicen, ¿por qué estás permitiendo vagabundería entre estos? Hablando en términos, la vagabundina, como dicen mis alumnos en el colegio de trabajo. Señor, ¿qué es la vagabundina que hay aquí en este salón? Estos se le acercaron a Jesús. ¿Cómo es que tú permites esta falta de respeto aquí con la religión? Mira, comen con las manos inmundas, no se lavan y tú permites todas estas cosas. O sea, tú estás a favor de esto. O sea, incluso tachando a Jesús. En el fondo querían tachar a Jesús de inmundo. Y vamos ahora a la segunda parte, donde el Señor va a desnudar la condición verdadera de estos religiosos. Porque déjame decirte, amada iglesia, cuando tú pretendes, o hay en el corazón del ser humano, acercarse a Dios por lo que hace, lo que se produce es hipocresía. Y esta es la segunda parte que quiero mostrar en este texto, versículos 6 al 13, hipocresía. Y uno mira la respuesta de Jesús en el versículo 6. El Señor no le va a dar explicación ni le va a decir, porque es que yo resulta que soy el Mesías. No. El Señor va directamente a apuntar diciéndoles, ustedes son unos hipócritas. Y les digo hipócritas porque la palabra de Dios está diciéndoles eso a ustedes. Y vemos aquí a Jesús utilizando un pasaje de Isaías capítulo 29. Lo tenemos ahí. Aquí lo tenemos. Marcos utiliza aquí la versión que era muy conocida en ese entonces, la Septuaginta, ¿sí? Porque uno puede leerlo incluso, usted puede mirar el texto después en su casa, Isaías 29 y leerlo. Y hay una pequeña, de pronto, diferencia en la palabra, pero la idea es la misma. La idea es la misma. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo quiere adorarme, quiere tenerme contento con ceremonias. Pero dice que se acercan, pero se están alejando más de mí. Porque a mí no me ponen contentos las ceremonias, dice el Señor. Y Marcos lo resume así, sacándolo del texto de la Septuaginta de Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habían convertido
la doctrina verdadera en mandamientos de hombres. Habían camuflado una religión y habían dejado atrás la palabra del Señor. Y eso es lo que hace la religión, hermano. Al principio se va a mostrar como que sí, como que la que tiene la verdad, como que la Biblia es importante, porque sí, aquí la Biblia. Y yo a veces analizo, hoy que tenemos la Biblia a la mano, ¿será que nos hemos vuelto el pueblo del libro, pero no el pueblo de obedecer la palabra? Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si te querías acercar a Dios con ceremonias, te digo, eres un hipócrita, estás lejos de Dios. Y en el juicio final, el Señor va a decir, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y el Señor muestra ahí a estos doctores de la ley su condición hipócrita. Ustedes son hipócritas porque ¿saben qué? Cuando tú dejas la palabra de Dios a un lado, eres un hipócrita. Estás aparentando algo que nunca podrás llegar a ser. Estaban hablando en el nombre de Dios. Estaban hablando en el nombre de Dios. El pueblo les honraba. Dice la Biblia que Mateo 23 desnuda la condición incluso cuando Jesús les dice, serpientes, generación de víboras. Ustedes son los que hacen largas oraciones, pero en público. De pronto en su casa hasta se dormían y no oraban. Y esto me permite a mí reflexionar, hermano, ¿en qué estoy basando yo mi relación con Dios, amada iglesia? Porque es que a veces nos acostumbramos a que nos vean, a tener fama de buenos cristianos, hermano. Que esta es la hermana. Usted analícese y examínese si la gente piensa eso de usted. ¿Por qué piensa eso de usted, hermano? Porque a veces nos creemos el cuento. Yo también. A veces me he creído el cuento. El problema es, ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan cerca está mi vida ante Dios? Y Jesús está dando en este momento el juicio. Ustedes son unos hipócritas. Y yo me imagino el impacto que tendría en estos doctores de la ley. Doctores de la ley que se sabían toda la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo les va a usar la misma ley de Moisés. Versículo 8 dice, ¿te sabes la ley? Pero es que tú has despreciado la ley. Porque te sabes el mandamiento. Jesús le dice en el versículo 8, has dejado el mandamiento. No es que no lo conozcas, tú sabes el mandamiento, tú lo has dejado. Pero tú estás más aferrado. Ahí la expresión aferrar en el idioma griego también tiene, en el vocablo que utiliza Marcos aquí en este pasaje, tiene una idea también de estar preso. Estabas preso, te cautivaste, se te volvió un autoengaño consciente de tu malvado corazón. Creer que podías agradarme a mí usando ceremonias. Y resulta que dejaste la palabra, la que tanto estudias. Yo decía, estos eran unos bibliócratas, hermano. Y también hoy hay muchos bibliócratas. Saben Biblia. Se saben toda la, mejor dicho, pues, todo recorrido. Y son unas bibliotecas ambulantes con la Biblia, hermano. Pero qué verdad. Es que la Biblia yo la vivo, hermanos. O sea, estos manejaban todo. Y eran exhaustivos en estudiar la ley de Moisés. Y por eso Jesús le está usando la ley de Moisés. ¿Te la sabes? Te la voy a sacar para que veas tú que el problema no es que la sepas. Porque tú estás aferrado a otra cosa. Y es que, hermano, no es conocer lo que Dios dice. Es aferrarnos a lo que Dios dice, hermano. Porque parece que nomás hay dos opciones. Me aferro a lo que Dios dice o termino aferrando a lo que yo quiera creer o a lo que me quiera inventar. Esa es la condición hipócrita de estos que se acercaron a Jesús. Y él les saca entonces versículo 8. ¿Sabes qué? Tú estás invalidando. O sea, tanto que defiendes, te duraste muchos años repitiendo, porque ellos tenían, y no sé la gente que ha leído, esto no estaba escrito, esto era una tradición oral, que porque ellos respetaban tanto la escritura, que no, porque no nos atrevemos a escribirla, porque solamente lo que está escrito es lo de Moisés, y los profetas y los salmos. Pero entonces se inventaban una tradición, la cual incluso
era repetida en la sinagoga y duraban más tiempo repitiendo la tradición. Eso se llamaba Mishnah. Solamente después, unos 200 años después, más o menos dicen que en el segundo siglo es que estos religiosos judíos, en este segundo siglo de nuestra era cristiana, en el año 200 más o menos, es que se escribe el Talmud. El Talmud es la colección de los judíos, de cómo interpretan la ley. Estaba formado por la Mishnah, que significa repetirla. O sea, ellos comenzaban a repetírsela. El apóstol Pablo decía, yo tuve que considerar eso una basura para poder encontrar a Jesucristo. Porque yo estuve con Gamaliel, uno de los más tremendos de Jerusalén. Este me repetía a mí, yo la repetía también. Y Pablo llegó a ser tan legalista antes de encontrar a Jesús, que incluso participó en la muerte de algunos cristianos, como Esteban. Menos mal que se arrepintió y el amor de Cristo lo alcanzó y lo perdonó. Y Jesús le dice, versículo 10, ¿cómo invalidan la palabra ustedes? Ustedes mismos hacen que la gente peque, que la gente no obedezca a mi palabra, porque le dicen a la gente, ¿sabes qué? El mandamiento está ahí en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, y también en el versículo, en el capítulo 22 dice en Éxodo que el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, o sea, es digno de muerte. Entonces ustedes vienen y la suavizan inventando así que el corbán. El corbán fue un sistema perverso de ofrendas inventado por la religión judía, en la cual la gente decía, gritaba. Y ese corbán, yo me imagino cuando pasó Ananías y Zafira en Hechos, quisieron mentirle al Espíritu Santo, porque estaba todo el mundo ofrendando las casas. Todo el mundo en ese momento, después de convertirse a Cristo, dice la Biblia, cogieron las casas, las posesiones, las traían a los pies. Ya no era corbán, sino que te entrego para que el ministerio siga, a los pies de los apóstoles. Entonces, Ananías y Zafira de pronto seguían aferrados, estaban en Cristo, pero seguían aferrados a otras cosas, hermano. Y pretendieron engañar al Espíritu Santo. Y comenzaron a inventarse que no, porque es que, ajá, Pedro, mira, te traímos. Nosotros también vendimos la casa y la vendimos. Y le pregunta a Pedro, ¿por cuánto la vendiste? No, la vendimos por tantos millones. Ajá, aquí están. ¿Estás seguro que la vendiste por tantos millones? Pero ellos estaban aferrados a otra cosa, hermano. Ellos no tenían temor de Dios. Y pensaban que podían mentirle al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, en Hechos lo muestra, fueron cortados. Porque es que querían venir a meter en la iglesia unas costumbres. Porque ellos venían de una religión que tenía estas malas costumbres. Este corbán se convirtió en un rito tan chévere porque yo decía, listo, excluyo mi responsabilidad moral y humana de ayudar incluso a las personas que están más cerca de mí en mi familia, que son mis padres, que cuando están ancianos necesitan de nosotros, hermano. Entonces estos decían, no, es que voy a anticiparme, es corbán todo lo que tengo. El problema es que los fariseos habían inventado, no, tú ese corbán, tú dices que es corbán, es dedicado a Dios, ¿oíste? Pero tú tienes el control de eso, o sea, no es necesario que lo traigas enseguida a toda la sinagoga, o sea, no es necesario que, o sea, como poniéndole ahí un mico a la ley, como cuando el Congreso le pone un mico ahí para que, la cosa quede suavecita y se pueda uno ahí como que salvar ahí de tanto, ¿cierto? No, tú lo dedicas a Dios, pero tú puedes tener control. O sea, yo dedicaba esta casa a Dios, era lo único que me daba ingreso. Entonces, resulta que había un necesitado, mi mamá necesitaba, no te puedo ayudar porque yo se la dediqué a Dios. Pero yo sí podía utilizarla para mis propios. Porque yo la tenía en administración. Solamente que cuando ya sentía que debo aparentar que estoy dando ofrenda, esto es corbán a Dios. Y se volvieron unos egoístas crueles con sus propios padres. Por eso Jesús les dice, eso es lo que hay en ustedes. Esa es la religión con la cual ustedes pretenden agradar a Dios. Ellos mismos estaban enseñando al pueblo a pecar. Por eso Jesús les dice, guías ciegos. Y si dos ciegos se guían, ambos caerán en el hoyo. Estaban enseñando a la gente porque lo tranquilizaban. No, hombre, no te preocupes. Basta con que tú digas, ponle ahí suavecito. Yo decía, parece que estuviera aquí en Colombia escuchando como cuando, yo me acuerdo cuando me tocó declarar renta, entonces una persona, contador, me dijo, no te preocupes, que eso tú ahí por ahí debajo de cuerda. No, yo debajo de cuerda no trabajo. Yo trabajo arriba porque es que el Señor todo lo ve hasta lo profundo. O sea, yo tengo que sacar todo porque es que el Señor lo ve todo, hermano. ¿Sí o no, hermano?
Ese cuentecito ahí de que no, que vamos a ponerle aquí, no, que es que la palabra de Dios dice esto, pero entonces, no te preocupes, hermano, eso ahí como que estaban enseñando a pecar al pueblo, hermano. De por sí que tenemos el pecado dentro, estaban enseñando a este pueblo que siga activo en el pecado. Le estaban diciendo, ustedes estaban quitándole la bendición de dar, porque en el reino de los cielos más bienaventurado es dar que recibir. Dice el versículo 12, no le dejan hacer más por su padre o por su madre. Y eso, versículo 13, invalida la palabra de Dios con la tradición que ustedes han transmitido a muchas generaciones. Y no solamente el Señor de pronto ahí, Marcos, no sabemos si Pedro, que estaba ahí ayudando a Marcos cuando le daba las fuentes de este evangelio, Pedro de pronto le contó todo y Marcos no quiso, como que esta la cosa, esta gente era bien perversa. Vea. Vamos a poner nomás una ahí de ejemplo. Pero aquí la Biblia dice que una es esa, hermano, pero las otras también, como que muchas otras semejantes. Yo me imagino, incluso que tenían que ver con ayudar al prójimo. Porque uno sabe, por ejemplo, en Lucas, la parábola del samaritano, cómo ese sacerdote ve que hay una persona tirada ahí. Menos que se inventaran hasta una norma para explicar eso. No, primero tienes que llegar al templo, o sea, ni siquiera nada se te puede meter en el camino. Porque tienes que estar en el templo primero. Y estaba un pobre hombre ahí que había sido atracado, herido, asaltado, estaba necesitado y era de la misma raza de él. Y lo dejaron ahí tirado, porque es que primero habían enseñado al pueblo a pecar, hermano. Porque cuando se enseñan mandamientos de hombres, lo que se activa es el pecado, hermano. Porque el hombre es un ser pecador. Y lo único que le puede poner contrapeso al pecado es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y me pone a pensar, hermano, esta segunda parte, ya para entrar al final, a la tercera, cómo se invalida la palabra de Dios hoy, hermano. ¿Cómo cree usted? ¿O estamos nosotros expuestos a caer en esta hipocresía? ¿Podrá el Señor decir que algunos cristianos pueden también ser hipócritas? Yo creo que sí, hermano, porque la palabra se cumple en todo tiempo, hermano. Pero Dios nos está hablando al corazón. Y es una reflexión para nosotros, la iglesia, hermano. Podemos tener muchas estrategias, muchas buenas métodos, amén, muchos buenos programas, gloria a Dios. Podemos tener muchas actividades bien, pero mientras no estén en contra de la palabra de Dios, vaya y venga, hermano. Pero si están en contra y se vuelven un sistema perverso que se opone a lo que Dios dice, qué pena, pero no vale. Se volverá esto pura hipocresía, hermano. Muchas tradiciones cristianas han sido buenas, han ayudado a organizar el culto, música, esto, la liturgia, el orden, eso es bendición, hermano. Dios le dio al hombre la capacidad de administrar, hermano, eso es bendición. Dios nos ha dado dones para administrar y organizar y planificar, pero nada puede invalidar la palabra de Dios, hermano. No se deje meter cuento, hermano. Ninguno, ni aún los que predicamos. Porque podemos venir aquí con el cuentecito. Yo escucho muchos cuentecitos de gente que dale esta ofrenda y entonces Dios va a hacer un milagro. Invalidan la palabra de Dios. Y puede predicarle el que sea, hermano. El que sea, en donde sea. Usted no tiene por qué comer de nombre, hermano. No, porque es que se lo predicó fulanito y fulanito tú no sabes. Eso invalida la palabra de Dios. Invalida la palabra de Dios. Y si invalida la palabra de Dios, apaga y vámonos. Se vuelve esto una vida hipócrita donde nos alejamos de la verdad del evangelio. La iglesia tiene que replantear eso, hermano. Y tiene que vivir eso. Yo creo que esto es una manera de defender el evangelio. Invalidar la palabra de Dios con pretensiones doctrinales que no son bíblicas. Todo lo que no sea apto según el escáner bíblico no puede ser, hermano. No va a producir fruto. No va a ser bendición. Y mejor no va a ser aceptado por Dios. Hay que mirar eso, hermanos. Hay que mirar eso para tener la actitud de Cristo, de someternos a Dios en todo. Y es una buena
reflexión, hermano. Porque yo no puedo anteponer la palabra de Dios. Yo no puedo anteponer la verdad que Dios está diciendo a su iglesia. Porque entonces nos volvemos una iglesia de apariencia. ¿Cómo y cuándo? No se sabe. Este sistema fariseo se volvió un sistema perverso de apariencias. Comenzó como una buena intención, la intención de entender más la ley, pero como dejaron de someterse a la palabra de Dios, entonces se volvió perverso. Produjo hipocresía. Esta es la línea que tenemos que cuidar, hermano. La palabra de Dios debe ser el centro de las decisiones, de los proyectos y de todo lo que pretenda agradar a Dios, hermano. Todo está en su palabra. Amén. Y vamos a llegar a la última parte. La última cosa que Jesús quiere decir. Y vemos que Jesús ahí cambia el auditorio. Versículo 14. ¿A quién llamó? A ver. Llamando así a toda la multitud. Yo me ponía este panorama y decía, bueno, ya habían llegado al día siguiente, todo el mundo estaba con la expectativa. Oye, ¿el Señor qué? Este multiplica, este viene a solucionar problemas, este aquí. Habían alguno, un remanente fiel que seguro quería seguir escuchando y seguir conociendo la verdad porque quería cambiar. Escuchó y dijo, este me puede cambiar la vida y yo necesito que mi vida sea cambiada. Pero también había algunos ahí con otras intenciones. Entonces Jesús viene y dice, esto es para todos. Y por eso el Señor dice, voy a llamar a todos. Parece que los fariseos, que sutilmente, fueron hasta como diplomáticos, ven acá. Imagino que mandaron hasta uno, hey, llámame a tu maestro que tenemos aquí una cosa, como que, cuando viene a uno acá, no, Luifa, ya te busca una delegación. Bueno, el pastor sale y está como que, y de pronto salga Luis Fernando llamando, hermanos, escuchen todos. Aquí no hacemos política. Bueno, no, esa es otra cosa. Pero esta delegación, yo me imagino el impacto que tuvo en ellos. ¡Wow! Porque es que como ellos tenían una vida aparente, me imagino que el diálogo que tuvieron con Jesús, la gente de la multitud, ellos, Jesús como que está dando la aprobación. Mira, se ve que la cosa está como que buena, porque yo veo que este está hablando y Jesús está ahí como que, oye, qué chévere, ¿no? Esto está bueno. Yo imagino la expectativa, hermano, y el impacto cuando Jesús le dice, hey, atención todos. Esto tiene que escucharlo todo. Esto no es para un grupito, hermano. Esto es para todos. Amén. Y esta parte que está aquí del versículo 14 al 23, yo le he llamado la verdad. Es la verdad, hermano. Vea, esto tiene que escucharlo todos. Todas las personas tienen que escuchar esto, hermano. Por eso el Señor dice, por eso Marcos dice, llamó así a toda la multitud. Oigan todos y entiendan. ¿Y qué era lo que el Señor quería que entendieran? A ver, el Señor comienza a decirle, porque yo me imagino que el auditorio ahí potencialmente era judío, hermano. Era un auditorio que estaba practicando estos ritos y yo me imagino que ya los fariseos habían tenido fichado, este no lo cumplió, ahora verás tú cuando vayas a la sinagoga. Allá, te espero por allá. Porque los legalistas son así, hermano. Entonces Jesús llama y le dice, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y el Señor aquí viene e introduce la verdad de la condición moral del ser humano, hermanos. El mal está dentro. La naturaleza pecaminosa del hombre es ser pecador. La naturaleza moral es, somos corruptos, hermano. Y no lo digo así porque de pronto estamos hablando de mucha corrupción, ¿no? Que la corrupción en Colombia. El ser humano es corrupto, hermano. Muchas palabras que están aquí utilizándose en el griego que Marcos está usando para escribir el Evangelio, cuando escribió el Evangelio, muchas palabras aquí, contaminación. Una palabra griega que significaba hacer algo común, hacer algo corriente, hacerlo corrupto, corromperlo.
sea que el Señor Jesús está diciendo, nada hay que entre, que de fuera corrompa, porque es que ya el hombre está corrompido por su condición pecaminosa, hermanos. El mal y el pecado están dentro del corazón del hombre, hermano. Esa es la verdad. El mal está dentro del corazón del hombre. Y el Señor aquí está diciendo algo, es lo que sale de él, eso es lo que contamina, eso es lo que corrompe, es lo que sale de él. Y si uno lee el texto en Mateo capítulo 15, el paralelo, voy a pedirle favor a Ronnie que me lea Mateo 15, busque ahí Mateo 15, 11, es el texto que está hablando de lo mismo, la misma situación esta de los fariseos y escribas que se acercan a Jesús. Este texto 15:11 está diciendo qué es lo que sale, o sea, cómo es que sale la contaminación del corazón del hombre. Y el Señor está utilizando, Mateo lo explica de esa manera. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Mateo le está dando un viso más amplio y profundo a esto de la contaminación, de cómo es que lo que entra a nivel físico no es lo que va a dañar, no es un cuento de ceremonias físicas, de prender una velita o apagarla. Es una cuestión de cambio profundo en el corazón, hermanos. Y vemos aquí que Mateo está diciendo algo, y aquí me quiero detener siquiera un minuto o dos. Lo que sale, o sea, la boca, hermanos, la lengua es la expresión, y está dándolo la Biblia, no solamente aquí, sino en Santiago 3. La lengua incluso es la primera vía por la cual sale la contaminación y la perversidad del ser humano, hermano. Entonces hay que tener ojo con la lengua, hermanos. Amén. Hay que tener ojo con la lengua, hermano. O sea, esto que sale de mí, hermano, y que la primera forma de salir es con la boca, con lo que digo, hermano. Eso es lo que contamina, eso es lo que me hace daño a mí y sobre todo a los demás. Eso es lo que es perverso, hermano. Y en el capítulo 3 de la carta de Santiago, eso es otra prédica que se dará en otro momento. Santiago, hermano de Jesús, apóstol, le dice a la iglesia, mayoría judía también, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La perversidad humana comienza a manifestarse. ¿Cómo comienza a salir? Por la lengua. Y ninguno puede refrenar la lengua, lo dice la palabra en el capítulo 3 de Santiago. Ninguno. Y el que refrena su lengua es un varón perfecto. Solamente el Señor Jesucristo. Nosotros vamos camino de eso, cuando dejamos que el Señor nos transforme. La lengua es un fuego, hermano. Y aquí quiero detenerme, hermano. ¿Qué está saliendo de mi boca? Porque a veces hay gente que viene a echarle la culpa, porque es que en esa iglesia no me predican nada, yo estoy mala, no oran por mí, todo. El problema está dentro de ti. ¿Qué es lo que está saliendo? Y la única manera de que pueda salir rapidito, instantáneo, es con la lengua, hermano. Y hoy con la lengua escrita en las redes sociales. Yo por eso no miro casi eso. Desactivo, porque es que eso, como eso sale, entonces también puede activar la mía, hermano. No es que yo vaya eso a contaminar, no, eso activa el pecado mío que ya tengo dentro de mí, porque dentro de mí está el mal, que solamente puede controlar Jesucristo. Dios estaba hablando a una multitud para decir esta gran verdad. Les dice, ¿sabes qué? Eso es lo que contamina. Eso es lo que te hace impuro, vea. Eso es lo que hace daño. Eso es lo que está ahí. Incluso tú no lo puedes controlar. Santiago en el capítulo 3 dice, eso es, imagínate que con la misma boca, hablándole a la iglesia de ese entonces, sale bendición y también sale maldición. Con la misma que cantamos aquí, Señor, tú eres bueno, con esa misma hablo mal de mi hermano. Y lo peor es que no hablo de frente, sino por detrás. El problema es que Dios ve todo lo oculto, hermano, y lo que está detrás y por delante también. A eso se estaba refiriendo el Señor, a la condición moral pecaminosa del ser humano, que solamente puede ser transformada por Jesucristo.
Y dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, hermanos, que Jesús dijo esto y se fue. Ya no tengo más nada que decir. O sea, ¿para qué voy a estar yo perdiendo mi tiempo aquí? Ya lo que tienen que oír, ya lo escucharon. Y el que no lo quiera entender, ese es el problema de él. Versículo 17, el Señor se fue. Se alejó de la multitud. Ya. Y ojo, yo siempre le tengo temor cuando ya Dios se aleja de la multitud. O sea, uno lee la Biblia y dice, cuando ya el Señor ya terminó y dice, vámonos por otra parte, la cosa ahí porque ya el Señor está, como que dice, el Señor está ahí ya hasta aquí. Y entonces dice que llegan a la casa, ahí en Cafarnaúm, y yo me imagino que los discípulos también estaban así como, oye, esa palabra también será para nosotros, porque es que, espérate, yo voy a preguntar. Y Mateo dice que como que estaban empujando, y pregunta, espérate. Y dice Mateo que fue Pedro. Es que Pedro siempre salía ahí, el pobre Pedro. Y dice que en la casa, los discípulos, y miren, Marcos dice, esto es una parábola. Yo creo que Jesús dijo una gran verdad y la tituló directica, hermano. Pero los discípulos, es que como Jesús nos enseña, a ellos les dice parábola, a nosotros no. Vamos a ver si es que nosotros, la verdad también va a llegar a nosotros. Fíjense cómo el corazón engaña incluso cuando oímos. Porque es que la tendencia humana es rechazar la palabra de Dios cuando no me conviene. Cuando uno escucha que me están poniendo el dedo en la llaga, no, es todo como que el pastor ahí se le fue como que la mano. No, yo creo que la hermana Diana ahí está siendo muy radical. Entonces los discípulos cuando llegan a la casa le dicen a Jesús, oye mamá, ¿esto es una parábola o qué? Pero yo creo que la respuesta es, esto no es ninguna parábola. Lo que dije eso es y punto. ¿O es que no entienden? O sea, te la digo directa para que entiendas y ahora te hace que no entienden nada. Porque cuando queremos rechazar la verdad de Dios, le ponemos traba, hermano. ¿Será que la Biblia dice eso? Pero es que la Biblia es verdad que dice eso. Y dice que Jesús les dice, ¿sabes qué? Ustedes también están sin entendimiento. El entendimiento no es, y bíblicamente en el Antiguo Testamento, el no entender, el no conocer, no es porque no sepas, es porque no quieres aceptar lo que Dios dice. Ustedes tampoco van a aceptar esto. O sea, no entienden. Y comienza el Señor a ilustrarles que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, el Señor le hace una pregunta. O sea, tengo que explicarte a ti el proceso digestivo de la comida. Si tú sabes eso, oye, ¿sabes que cuando tú comes algo, la boca, tú abres tu boquita y te comes? ¿Sabes para dónde va eso? El vientre, entonces el estómago ahí hace un proceso, el sistema digestivo hace su proceso, lo que sirve, los nutrientes se quedan, alimentan el cuerpo físico. Y entonces lo demás se va para la letrina, el desecho. O sea, tú sabes eso, le estaba diciendo Jesús sutilmente a ellos. O sea, no te hagas el que no entiendes. Tú sí entiendes eso. Tú lo que no quieres aceptar es que el problema está dentro de ti. Y ese problema solamente tiene solución en mí. Por eso el Señor le repite. Y dice en versículo 19, esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pedro como que no lo entendió mucho. Porque cuando uno lee en Hechos que el Señor le pone hasta un sueño y le pone un poco animales que él había leído en la ley que eran inmundos. Y el Señor dice que Pedro mata y come. Y Pedro dice, Señor, ¿cómo así? Yo no soy capaz de comer esto. Y le dice, sí, respétame, que lo que yo limpié, tú no tienes derecho a llamarlo inmundo. O sea, Pedro como que tenían que repetirle a veces las cosas, como a nosotros, hermano. A mí también hay que repetirme a veces las cosas. Porque a veces hay cosas tan fuertes, o sea, hay verdades tan trascendentales que Dios solamente puede decirlas tan fuertes que nosotros no somos capaces incluso por nosotros mismos de aceptarlas, hermano. Esto es una cuestión de fe y de sometimiento a Dios. Y le estaba diciendo a Jesús, por eso le repite, versículo 20, lo que sale, eso es lo que contamina. Te lo reitero, no tengo más nada que decirte. Lo que está dentro del hombre es lo que contamina. Y yo miro el Salmo 51. ¿Usted ha leído el Salmo 51, hermano? Cuando uno mira al rey David, que reconoce, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el ungido de Jehová. Y el rey humildemente en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, límpiame, porque yo soy inmundo.
El rey David reconoció que el único que puede transformar su corazón, que dentro de él no hay nada bueno, solamente Dios puede hacerlo diferente, hermanos. Y el Señor entonces les explica, ¿quieres que te lo explique? Te voy a poner un catálogo de vicios que hay dentro de tu corazón. Y comienza a describirle ahí todas esas perversidades. Todo eso está ahí, hermano, dentro del corazón. Y comienza el apóstol diciendo, Marcos, diciendo malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Eso daña. Eso es lo que tiene este mundo corrompido, hermano. No, que voy a orar porque el gobierno, el problema está en nuestro corazón, hermano. Debemos transformarlo de dentro. Todas estas maldades de dentro salen y dañan, hermano. Dañan todo esto. Por eso estamos así, hermano. Por eso esto está patas para arriba. Y por eso es que la iglesia tiene que predicar esta verdad del evangelio, para que más vidas sean transformadas, hermano. Y entonces comiencen a salir la vida nueva en Jesús. Y el Señor le pone un catálogo. De este catálogo, hermano, no lo vamos a describir porque no es el propósito. Está clarito, hermano. Pero el Señor comienza diciendo malos pensamientos. La expresión griega ahí es dialogismos, que es como diciendo, es como que cuando la maquinación del corazón anticipa incluso la acción que quiere llevar a otro, pero la camufla, hermano. Eso es del corazón humano, hermanos. O sea, yo voy con una intención cuando le voy a decir algo a mi hermano. Hay gente aquí y en muchos lugares, hermano, y en todo lugar, porque esa es la condición humana, que incluso va con palabras lisonjeras a otro, pero por dentro está diciendo, no, esto es para engañarlo porque quiero sacar provecho. Y ahí está usando Marcos dialogismo, de ahí viene la palabra diálogo. O sea, primero diálogo internamente, maquino, preparo el cuento, o sea, ¿cómo es que? Listo, y ya, para que caiga redondito. Pero yo sé en lo profundo que yo no voy a hacerlo. Y estoy engañando a la persona. Por eso existen los estafadores, hermano. Y uno mira también de este catálogo de vicios, la envidia, la expresión que utiliza aquí en griego Marco significa el mal ojo, el mal ojo. Para mirar a alguien y lanzarle una mirada destructiva, porque no puedo aceptar que esa persona esté mejor que yo, porque ese es el problema del hombre, hermano, la soberbia, el querer ser superior a los demás, el mal ojo, hermano. Y todo lo que veo es malo. O sea, aunque le aparente a la persona que sí, pero por acá no ve que es más, no la conoce bien. Por eso es que todo lo que sale, si no está controlado por el Espíritu Santo, contamina y hace daño, hermano. El mal ojo. Y la Biblia dice, el que tiene la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está malo, todo es malo, hermano. Hay gente que no ve nada bueno en nadie, solamente en ellos. El mal está en el corazón. Todo eso sale y contamina al hombre, hermanos. Pero Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Dios es un Dios fiel a su promesa. Y yo decía, Señor, y quiero con este texto terminar, hermanos, porque la corrupción moral del hombre solamente puede tener solución en Jesucristo, hermano. El único que puede ser posible una vida nueva, una vida diferente es Jesucristo, hermano. El problema es que Él debe tomar el control de nuestro ser interior, hermanos. Y quiero terminar con este texto de Ezequiel capítulo 36. Quiero que busquemos ahí Ezequiel capítulo 36. Y yo me imagino que los escribas, doctos en la ley, se sabían este texto. El problema es que no querían aceptar, o lo pasaron por alto porque estaban aferrados a ellos mismos, hermano. Ezequiel 36, versículo 24 al 27. ¿Qué es en verdad lo que nos limpia, hermano? ¿Qué es lo que soluciona el problema de la corrupción moral del hombre que está dentro de su corazón? Y dice aquí Ezequiel, esta promesa que Dios dio a Israel, una promesa para todas las naciones. Versículo 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país,
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermano. Esto no se logra con nada, hermano. Ningún esfuerzo humano será posible quitar el problema de la corrupción del hombre. Solamente Dios. Y dice la palabra que la promesa es: te voy a dar una vida nueva, te pongo un corazón nuevo. Es necesario la vida nueva, hermano. Y esa vida nueva solamente es posible cuando aceptamos a Cristo de corazón. Y dice la Biblia que yo te pondré ese corazón y pondré mi espíritu dentro de tu corazón. Y ese espíritu es el que va a hacer posible que tú quites el corazón de piedra. Aquí el corazón de piedra se refiere al corazón perdido, el corazón que no sirve. Y yo te pondré un corazón de carne, un corazón que pueda agradarme a mí. Esa es la oferta del Señor, hermanos. Es su gracia, es su obra, la única que puede colocar una nueva vida en el hombre, hermanos. Y quiero que tú oigas esta oferta, amada iglesia, porque si nosotros que estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo, la Biblia misma nos dice: anda en el Espíritu. El Señor ha dado su Espíritu. Y Jeremías lo habla diciendo: Él es el que va a hacer que cumplamos sus estatutos. En el capítulo 32 de Jeremías, Él es el que va a hacer, su Espíritu es el que nos va a hacer que cumplamos la palabra. Se requiere una vida sometida al Espíritu de Dios. Dejar que el Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser, hermanos. Eso es posible, hermano. Y entonces el Espíritu Santo va a redarguir el corazón del hombre. El Espíritu Santo va a hacer el ejercicio de que el hombre quite malos pensamientos, quite palabras perversas, quite malas intenciones, quite todo deseo pecaminoso y lo va a traer a Jesucristo, hermano. Solamente es posible por el Espíritu Santo, hermano. Por eso Dios nos está recordando esta verdad, hermano. Él quiere tener control de nuestra relación con Él. Solamente Dios puede hacer que el fruto de Él sea posible en nuestra vida. Él debe tener el control de la relación con Dios. Y la vida en el Espíritu, hermano, es posible cuando el hombre se acerca a Él. Santiago lo decía en el capítulo 4, versículo 9: pecadores, acérquense, acercaos a Dios y Él se acercará. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. No podemos tener el corazón partido, hermano. La iglesia debe tener su vida bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Porque el control del Espíritu Santo es el que nos limpia, hermano. Y parece que el Señor estuviera diciendo: ¿quieres lavarte y quieres agua? Yo te la doy y te lavo desde dentro, para que todo lo que salga de ti sea el fruto que yo quiero que tú produzcas, para que mi nombre sea glorificado. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y quiero terminar leyendo lo que Dios me puso como conclusión. El pueblo de Israel fracasó porque quiso tener el control de su relación con Dios. Y por ende quiso tener el control de su propia vida. Ellos quisieron controlar la relación con Dios a través de la religión. Pero el problema de la maldad humana solamente lo soluciona Dios. Solamente debe Dios tener el control, hermano. La religión trata de producir dioses que podamos domesticar, dioses que podamos amansar con ritos y ofrendas, hermano. Pero el Dios eterno no puede ser controlado por nada. Él es el Señor. La relación pura con Dios es a otro precio, hermanos. Es el precio de llegar a Él a través de Jesús. Es el precio de llegar con un corazón humillado y decirle: Señor, transfórmame. Es el precio de vivir una nueva vida donde Él sea el centro.
una vida que tiene temor del Señor y le honra y le adora en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera relación pura con Dios. Ese debe ser el todo del hombre. Dios quiere esto, hermanos. Y Dios quiere que la iglesia camine en esto, hermanos. Y quiero, antes de orar, que reflexionemos. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios, hermano? Dios me está enseñando incluso que el hecho incluso de no tener comunión con Él es una manera incluso engañosa de mi corazón de pensar que yo puedo hacer las cosas por mí misma. Dios quiere tomar el control y el control está en la comunión con Él para que su Espíritu Santo haga una obra transformadora en toda nuestra vida. Una obra que se nota y produce fruto, hermano. Es el tiempo de comunión con Dios. Yo creo que Dios nos ha hablado este año, comenzando el año. Si hay un propósito, hermano, yo creo que este debe ser el único propósito. Es estar en comunión con Dios. Es estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios se desnuda la condición. El rey David por eso decía: examíname y escudriñame y ve si en mí hay camino de perversidad y apártame de él. En su presencia es que Dios nos revela incluso las maldades más ocultas que saldrán de mi corazón si Él no toma el control de mi vida. Por eso es que hoy existen pleitos y guerras. Y por eso es que la corrupción está tan campante. Porque el mal está dentro del corazón. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Y humilles tu corazón. Y tú puedas dejar que la gracia de salvación, es la gracia de Dios. Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que nos limpia con su Espíritu Santo. Que la gracia del Señor embargue todo nuestro ser. Padre, te damos las gracias por esta palabra, Dios. Esta palabra es la verdad, porque me dice lo que soy. Pero también es la verdad porque me enseña que tú eres el Dios de soluciones. Y la solución a la corrupción del hombre es solamente está en ti, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Pido en el nombre de Jesús que el deseo de nuestros corazones sea acercarnos a ti, sea comunión contigo, Señor amado. Que invirtamos tiempo en esto, Señor amado. Que dejemos que tú tomes el control de cada cosa de nuestra vida, Señor amado. Que te busquemos, porque tu palabra dice: el que me busca me encontrará. Permite, Espíritu Santo, que ese sea el deseo de esta iglesia, Señor. Pido por esto, que sea una iglesia que camine bajo el control tuyo, Señor. Que tú seas el centro, no por palabras, Dios. Porque las únicas honras que puede ofrecerte un cristiano hipócrita es palabras, Dios. Nosotros queremos ofrecerte un corazón humillado que esté dispuesto a someterse a ti en todo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Gracias por esta iglesia. Bendícela, edifícala, prospérala. Haznos crecer, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga grandemente, amada iglesia.